¿Cuánto quieres por este artículo invaluable? Quiero unos $150,000. Son esposas vintage. ¿Te gustan este tipo de cosas pervertidas? Soy un poco pervertido. Hablamos de una gran pieza de Star Wars. Es una asombrosa pieza de historia del cine. Usaron esto para hacer las secuencias de la Estrella de la Muerte. Debes pagar $150,000. Esta hoja de papel de 500 años acaba de ser valorada en $80,000 y el experto está temblando mientras la sostiene. Pero lo que nadie en la sala sabe es que contiene un código secreto que la iglesia ha intentado ocultar durante siglos. Las cámaras están captando en vivo el momento en que Rick descubre que acaba de comprar uno de los documentos más peligrosos de la historia religiosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultos guarda el Vaticano? ¿Qué objetos considerados heréticos fueron salvados de las llamas de la Inquisición? ¿Y cómo estos tesoros prohibidos terminaron en una casa de empeños de Las Vegas? Hoy te revelaré los 5 artefactos religiosos e históricos más impactantes que han pasado por la tienda de Rick Harrison. Reliquias que no debieron mostrarse en vivo, textos que desafiaron a la autoridad suprema y objetos personales de algunas de las figuras más poderosas de la historia religiosa. Número 5. La revolucionaria hoja de la Biblia de Gutenberg. ¿Alguna vez han soñado con tocar un fragmento del primer libro importante impreso en Occidente? Un día que pasaría a la historia de nuestra tienda, entró un vendedor con algo protegido entre láminas de conservación. Tengo una hoja original de la Biblia de Gutenberg, anunció con una mezcla de orgullo y reverencia. ¡Boom! La bomba había caído. Para quienes no lo sepan, la Biblia de Gutenberg es el santo grial de los libros impresos, el primer libro importante producido con tipos móviles alrededor de 1455. Un invento que cambió el mundo tanto como Internet en nuestra época. El vendedor nos contó una historia fascinante sobre su hoja. En la década de 1920, un comerciante de libros llamado Gabriel Wells adquirió una copia incompleta de la Biblia de Gutenberg y tomó una decisión controvertida pero brillante. Dividió el libro en páginas individuales y las vendió junto con ensayos bibliográficos, permitiendo que más personas pudieran poseer un pedazo de esta obra maestra. Vaya visión de negocios. La hoja que tenía frente a nosotros era impresionante, impresa por ambas caras en un papel fino importado de Italia, con decoraciones a mano en rojo y azul para imitar la apariencia de un manuscrito medieval. Cada detalle gritaba: "Soy un tesoro histórico". El vendedor nos explicó que esta página en particular provenía del segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, describiendo la purificación del templo en Jerusalén, historia religiosa e historia de la imprenta en un solo objeto. El precio que pedía era astronómico, $65,000, una cantidad que haría temblar a cualquier comprador, incluso en una tienda como la nuestra, acostumbrada a objetos valiosos. Justifica su valor por su relevancia histórica y rareza, argumentó el vendedor, y siendo sinceros, era difícil rebatir ese punto. Como pueden imaginar, para una compra de esta magnitud, necesitábamos la opinión de una experta. Llamamos a Rebeca, nuestra especialista en libros antiguos, quien acudió inmediatamente al saber que estábamos frente a una hoja de la Biblia de Gutenberg. Su entusiasmo era tan contagioso que todos nos sentimos como niños en Navidad. Rebeca comenzó a examinar la hoja con un cuidado extremo, usando guantes y herramientas especiales. Verificó la estructura del papel, la tipografía, las marcas de agua, cada minúsculo detalle que pudiera confirmar su autenticidad. El silencio en la tienda era tan intenso que casi podíamos escuchar los latidos de nuestros corazones. Y entonces llegó el momento de la verdad. Es absolutamente auténtica, confirmó Rebeca con una seguridad que solo los verdaderos expertos pueden tener. El precio de mercado de esta hoja está alrededor de $80,000. $80,000, incluso más de lo que pedía el vendedor. Todos intercambiamos miradas de asombro. Estábamos frente a uno de los objetos más valiosos que jamás habían pasado por nuestra tienda. La negociación que siguió fue una de las más intensas que hemos presenciado. El dueño de la tienda ofreció inicialmente $40,000, argumentando los costos de mantener un objeto tan valioso y el tiempo que podría llevar a encontrar el comprador adecuado. El vendedor, comprensiblemente, rechazó esta oferta. Después de varias propuestas y contrapropuestas que nos tuvieron a todos al borde de nuestros asientos, finalmente llegaron a un acuerdo: $47,000, una cantidad impresionante pero justificada para un objeto de semejante importancia histórica.
histórica. Mientras veíamos al vendedor marcharse con un cheque que cambiaría su vida, todos sentíamos que habíamos sido parte de algo extraordinario. La tienda de Rick acababa de adquirir un fragmento del libro que revolucionó la difusión del conocimiento en Occidente, un objeto que había sobrevivido 5 siglos y ahora formaba parte de su colección. Número 4. La increíble Biblia de Ginebra de 1583 que sobrevivió a la persecución. ¿Pueden imaginar un libro tan peligroso que poseerlo podría costarles la vida? Pues eso es exactamente lo que entró por esa puerta. Un día, como cualquier otro, un vendedor llamado Adam llegó a la tienda cargando con mucho cuidado lo que parecía ser un libro antiguo. Es una Biblia de Ginebra de 1583, anunció con un orgullo evidente en su voz. Para quienes no lo sepan, esta no era una Biblia cualquiera, o no, era una de las primeras traducciones al inglés de la Biblia, y además completamente prohibida en Inglaterra en su época. Adam pidió $1,600 por este tesoro histórico, explicando cómo esta Biblia había sido traducida por protestantes exiliados en Suiza. ¿Y por qué estaban exiliados? Porque la reina María I de Inglaterra, apodada Bloody Mary, y no por el cóctel, amigos, estaba persiguiendo y ejecutando protestantes a diestra y siniestra. Esta Biblia era prácticamente un acto de rebeldía en forma de libro. Cory, quien estaba atendiendo ese día, escuchaba fascinado mientras Adam explicaba cómo estas Biblias eran contrabandeadas a Inglaterra a través de redes clandestinas. Es la primera Biblia accesible en inglés, añadió, traducida directamente del hebreo, arameo y griego. Vaya importancia histórica, es como el equivalente religioso de un manifiesto revolucionario. Lo que hacía esta Biblia aún más especial era que se trataba de la misma versión que Shakespeare utilizó. Sí, el mismísimo Shakespeare. Su influencia en el desarrollo del idioma inglés fue inmensa, comparable quizás solo con la del propio bardo. Pero como siempre decimos en nuestro programa, la historia es importante, pero el estado de conservación lo es todo en el mundo del coleccionismo. Y aquí es donde esta historia toma un giro inesperado. Cory, mostrando ese ojo experto que lo caracteriza, notó algunos problemas en la Biblia. La encuadernación parecía haber sido reparada, y no precisamente por un profesional, como si alguien hubiera intentado una operación a corazón abierto con un manual de instrucciones de IKEA. Para estar seguros, decidió llamar a Rebecca, nuestra experta en libros antiguos. Rebecca llegó y comenzó a examinar el libro con esa delicadeza que solo los verdaderos bibliófilos poseen. Pasaba las páginas con cuidado reverencial, estudiando el papel, la tipografía, las anotaciones en los márgenes. Todos esperábamos su veredicto con el corazón en un puño. Es auténtica, confirmó para alivio de todos. Pero, y aquí viene ese pero que siempre tememos, hay muchos problemas de conservación. Procedió a señalar diversos deterioros, incluyendo ese trabajo de reparación que parecía hecho por un aficionado entusiasta, pero sin experiencia. Rebecca valoró la Biblia en aproximadamente $1,500, un precio que sorprendentemente se acercaba a lo que Adam pedía. Sin embargo, añadió algo que cayó como una bomba. No la recomendaría como compra. Explicó que los problemas de conservación harían muy difícil revenderla con beneficio y que restaurarla adecuadamente podría costar más que su valor actual. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Por primera vez en la historia del programa, o al menos eso le pareció a Adam, Cory rechazó completamente la compra. No ofreció $800, ni $500, ni siquiera $100. Simplemente dijo, lo siento, pero no puedo hacer una oferta por esta Biblia. La cara de Adam era un poema. Parecía que acabara de presenciar uno de los milagros descritos en el libro que sostenía. ¿Es la primera vez que rechazan algo por completo?, preguntó, entre sorprendido y decepcionado. Como siempre decimos en nuestro programa, a veces el mejor negocio es el que no haces. Número 3. El prohibido libro de Giordano Bruno que desafió a la iglesia. Finalmente, ¿han oído hablar de Giordano Bruno? Pues prepárense para conocer al rebelde intelectual que pagó con su vida por defender que el universo es infinito y que la Tierra no es el centro de todo. Esta vez la historia es diferente, porque nuestro Rick no esperó a que el tesoro viniera a él. Él fue a buscarlo. En uno de sus viajes más ambiciosos, Rick se embarcó en una misión a Roma, la ciudad eterna, con un objetivo muy específico: encontrar una primera edición de un libro escrito por Giordano Bruno, el filósofo y científico que desafió a la Iglesia Católica con sus revolucionarias ideas sobre el cosmos. Para quienes no conozcan esta fascinante figura histórica, Bruno fue un pensador del siglo XVI que se atrevió a proponer que las estrellas eran soles distantes con sus propios planetas, que el universo era infinito y que la Tierra no ocupaba
guardaba ningún lugar especial en él. Ideas revolucionarias que hoy sabemos que son ciertas, pero que en su época eran consideradas herejía pura. Bruno pagó el precio último por estas ideas. Fue quemado en la hoguera en el año 1600 en Roma, pero antes de su ejecución, escribió varios libros que cambiaron para siempre la forma en que entendemos el universo, y Rick estaba determinado a encontrar uno de ellos. Después de días de búsqueda por las librerías de antigüedades romanas, finalmente dio con una que parecía prometer lo imposible. El dueño, un erudito italiano con décadas de experiencia en libros raros, recibió a Rick con esa hospitalidad mediterránea que hace que uno se sienta como en casa, incluso a miles de kilómetros de distancia. Estoy buscando una primera edición de Giordano Bruno, explicó Rick, sabiendo que estaba pidiendo algo extremadamente raro. La mayoría de los libros de Bruno fueron quemados por la Inquisición y los pocos ejemplares que sobrevivieron son tesoros incalculables, guardados en bibliotecas y colecciones privadas. El librero italiano sonrió enigmáticamente y pidió a Rick que lo siguiera a una habitación trasera. Tengo algo que podría interesarle, dijo con ese tono misterioso que solo los verdaderos guardianes del conocimiento saben emplear. Y allí, en una caja fuerte especial, protegido de la luz y la humedad, estaba lo imposible: una copia impresa en 1587 de uno de los tratados más importantes de Bruno. Vaya momento. Rick, normalmente tan comedido, no pudo evitar que sus ojos se iluminaran como los de un niño. El libro estaba en un estado de conservación sorprendente para su edad, con su encuadernación original y páginas que, aunque amarillentas por el tiempo, estaban intactas y legibles. Es una de las pocas copias que sobrevivieron a la quema de sus obras, explicó el librero con reverencia. Un tesoro no solo por su rareza, sino por las ideas que contiene, ideas que cambiaron nuestra comprensión del cosmos. Y ahora viene la parte que nos dejó a todos sin aliento: el precio. ¿Cuánto cuesta un libro que sobrevivió a la censura de la Inquisición, escrito por un mártir de la ciencia y con más de 400 años de antigüedad? El librero, después de una pausa dramática, anunció $100,000. $100,000, una cantidad que haría pensárselo dos veces a cualquiera. Pero Rick sabía que estaba ante una oportunidad única en la vida, así que comenzó lo que sería una de las negociaciones más intensas de su carrera. Después de horas de discusión apasionada, intercambio de conocimientos históricos y alguna que otra copa de vino italiano, finalmente llegaron a un acuerdo: $100,000 exactos, ni un centavo menos, por lo que el librero consideraba un tesoro de la humanidad. Mientras Rick regresaba a Estados Unidos con su preciada adquisición, debidamente asegurada y protegida, no podía evitar sentir que había logrado algo más que una simple compra. Había rescatado un fragmento de la historia del pensamiento humano, un testimonio de la valentía intelectual de un hombre que dio su vida por defender lo que creía. Número 2. El misterioso anillo de cardenal del siglo XIX. Un día, como cualquier otro en la tienda, entró un tipo con una pequeña caja aterciopelada en sus manos. Tengo un anillo del siglo XIX que perteneció a un cardenal católico, anunció con una confianza que habría impresionado al mismísimo Papa, y como si eso fuera poco, estaba pidiendo $6,000 por esta joya religiosa. El anillo era verdaderamente impresionante a primera vista, elaboradamente trabajado, con una piedra central de color naranja, rodeada de lo que parecían ser esmeraldas. Pero lo que hizo que todos prestáramos atención fue cuando mencionó el nombre del fabricante. Fue hecho por Froment Meurice. ¿Y saben quién es ese? Solo uno de los joyeros más famosos del siglo XIX, cuyas obras están expuestas en el mismísimo Louvre. ¡Vaya bombazo! Ya lo hice evaluar por un gemólogo, continuó el vendedor, quien confirmó que es una pieza religiosa. Sus ojos brillaban con la certeza de quien cree tener un tesoro entre manos. Pero como siempre decimos en nuestro programa, la historia y el valor a menudo se esconden en los pequeños detalles. Rick, con esa cautela que lo caracteriza, decidió llamar a un experto en historia del condado de Clark. Mientras esperábamos, el vendedor seguía compartiendo su investigación sobre los anillos cardenalicios y cómo este podría haber pertenecido a algún príncipe de la iglesia durante el turbulento siglo XIX. El experto llegó y comenzó a examinar el anillo con una minuciosidad que habría hecho enorgullecer a Sherlock Holmes. Todos contuvimos la respiración mientras estudiaba cada detalle. Y entonces llegó el momento de la verdad. Los anillos oficiales de los cardenales, explicó el experto, deberían tener simbología papal como las llaves cruzadas de San Pedro. Miró detenidamente el anillo y soltó la bomba que nadie esperaba. Este anillo no es un anillo oficial de un cardenal, obispo
o cualquier otra autoridad eclesiástica. Menudo jarro de agua fría para nuestro vendedor. Su cara pasó del entusiasmo a la decepción en cuestión de segundos, pero la historia no terminaba ahí. Decidimos analizar las piedras del anillo. El joyero de la tienda confirmó que la piedra central era un granate gesonita de color naranja y las otras eran efectivamente esmeraldas. Podría fabricar un anillo similar por menos de $1,000, añadió, dándonos una perspectiva realista del valor material de la pieza. Basándose en toda esta información, Rick ofreció $1,500, explicando que aunque era una pieza bonita y antigua, no tenía el valor histórico de ser un anillo cardenalicio oficial, ni era un diseño particularmente elaborado dentro de la obra del famoso joyero. El vendedor, mostrando habilidades de negociación sorprendentes, logró subir la oferta a $2,000. Finalmente aceptó, aunque era mucho menos de lo que esperaba inicialmente. Es mejor tener $2,000 en la mano que quedarse con el anillo, comentó filosóficamente mientras se marchaba. Número 1. Las misteriosas zapatillas y gorra papal de León XIII. Lo que van a ver a continuación es algo que ocurre una vez en la vida. ¿Pueden imaginar tener en sus manos algo que fue usado por un papa? Esta historia los dejará boquiabiertos. Un día, aparentemente normal en la casa de empeño, un hombre entró cargando una pequeña maleta que trataba como si contuviera los secretos del Vaticano. Tengo unas zapatillas papales, una gorra y unas medias que pertenecieron al Papa León XIII, anunció con una solemnidad que instantáneamente captó nuestra atención. Para quienes no lo sepan, León XIII fue papa de 1878 a 1903. Estábamos hablando de prendas con más de 100 años de antigüedad. La historia de cómo este hombre había adquirido estos objetos era tan fascinante como las prendas mismas. Los heredé hace 20 años cuando ayudaba a limpiar los armarios de mi tía, quien era monja, explicó. Encontré estos artículos en una pequeña maleta. Vaya descubrimiento. Imaginen estar limpiando un armario y encontrar de repente las zapatillas de un papa. Rick y el equipo estaban visiblemente impresionados mientras el vendedor desplegaba los objetos sobre el mostrador. Las zapatillas eran de un rojo intenso, finamente bordadas con hilos dorados. La gorra, conocida como suqueto, también presentaba un trabajo artesanal exquisito. Incluso había un par de medias papales, algo que raramente se ve fuera de los museos vaticanos. El vendedor continuó explicando la importancia de León XIII, un papa que promovió la coexistencia entre ciencia y religión, enfrentó desafíos políticos en Italia y fue el primer papa en ser filmado y grabado en audio, prácticamente un papa revolucionario para su época. Pero como siempre decimos en nuestro programa, la autenticidad es el santo grial del coleccionismo. Rick, mostrando esa prudencia que lo caracteriza, decidió llamar a un experto en antigüedades religiosas para verificar si estábamos realmente ante prendas usadas por un sumo pontífice o simplemente ante réplicas bien elaboradas. El experto llegó y comenzó a examinar los artículos con un respeto reverencial. Sus manos, enfundadas en guantes de algodón, tocaban las prendas como si estuviera manipulando reliquias sagradas. Y de cierta manera, si eran auténticas, eso es exactamente lo que eran. Las zapatillas tienen el diseño correcto, confirmó el especialista. Suela de cuero, interior de raso y bordados dorados a mano. Todos conteníamos la respiración mientras continuaba su análisis. La seda se ha degradado debido a los tratamientos con sales metálicas usados en esa época, añadió, lo cual es consistente con las técnicas de fabricación del siglo XIX. Parecía que todo apuntaba a la autenticidad de las prendas, pero entonces llegó el momento que todos temíamos. Aunque los materiales y la confección coinciden con la época, dijo el experto, no puedo confirmar con certeza absoluta que hayan pertenecido específicamente al Papa León XIII. Estimó una probabilidad del 75%, lo cual era impresionante, pero no concluyente. La cara de Rick fue un poema de frustración. Sin una prueba definitiva, explicó, es imposible vender estos objetos garantizando que pertenecieron a León XIII. Y en el mundo del coleccionismo de alto nivel, la procedencia lo es todo. Y aquí viene la decisión que sorprendió a todos. Rick decidió no comprar las prendas. A pesar de lo fascinantes e históricamente significativas que eran, el riesgo de no poder revenderlas con garantía de autenticidad era demasiado grande. El vendedor, aunque visiblemente decepcionado, tomó la noticia con dignidad. Al menos he aprendido más sobre mi herencia, comentó filosóficamente mientras guardaba las prendas de nuevo en su maleta. Quizás algún día encuentre a alguien que pueda confirmar su autenticidad con mayor certeza. En el mundo de las
antigüedades religiosas, la FE no es suficiente. Se necesitan pruebas. Esta historia nos recuerda que a veces incluso los objetos más fascinantes pueden permanecer envueltos en el misterio. ¿Cuál de estos increíbles tesoros religiosos e históricos les ha parecido más fascinante? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias asombrosas de la Casa de Empeño. Recuerden que la historia siempre tiene un precio y a veces ese precio nos sorprende a todos. Y si les apasionan estos tesoros del pasado, no pueden perderse nuestro próximo video, 5 armas históricas que cambiaron el curso de Pawn Stars, donde descubrirán desde la legendaria espada samurái de un shogun hasta un revólver que perteneció a un famoso forajido del oeste americano. La número 3 fue vendida por solo $200 y resultó valer más de $1 millón. ¿Quieren saber cómo identificar estas reliquias armamentísticas antes que nadie? Hagan clic en la pantalla o en el enlace en la descripción ahora mismo.